Saludamos en directo en 24 horas a las 11:22, 10:22 en Canarias, a Lucía Vilés, magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y también a Begoña Arana, directora de Nuevo Hogar Betania, una organización que trabaja con supervivientes del maltrato. Buenas noches también a usted. Buenas noches. Lucía, usted es autora de la iniciativa legislativa judicial para que se tipificase la violencia económica como delito. Hoy imagino que es un día de felicidad, ¿no?, de reto conseguido. Pues la verdad que sí, casi que no he tenido tiempo de poderlo disfrutar mucho, porque al final las responsabilidades en el Consejo General del Poder Judicial pues van marcando sus tiempos, pero sí que íntimamente estoy muy satisfecha, muy contenta de lo primero, que exista un consenso político. Hubiera sido deseable por unanimidad, pero bueno, existe un consenso político en relación a determinados puntos capitales en materia de violencia de género para dar nombre, etiquetar a nuevas realidades o antiguas nuevas realidades, como es la violencia vicaria, la económica y ahora ya también la violencia digital. Y por lo que a mí me afecta en materia de violencia económica, pues al final es un camino de largo recorrido que comenzó en el año 2021 cuando presenté la iniciativa legislativa judicial, que al final no deja de ser como una especie de proceso de revelado de algo que ya existía antes, ¿no? Al final es una deuda histórica con las mujeres de este país, y es una forma de identificar pues esa violencia que a lo largo de los años de la historia pues han ido sufriendo las mujeres y que, se materializa en la generación de un escenario de dependencia económica absoluta, de estrangulamiento económico tanto para las madres como para las hijas y los hijos, y que al final pues cercena los proyectos vitales y, lo que es más importante, impide salir del ciclo de la violencia. ¿Y por qué cree que hasta ahora no se le había prestado suficiente atención a esta violencia económica como una violencia machista más, como una herramienta más de los crímenes machistas? Bueno, existen dos factores, uno social y otro jurídico. Desde el punto de vista social, yo creo que es un tipo de violencia que ha estado durante años muy normalizada. Y se ha convivido en muchas ocasiones, se ha tratado todavía aún en este tiempo, en el siglo XXI, como un asunto meramente privado, el que, pues su manifestación más importante, el impago de pensiones alimenticias, quizás no se le ha dado el tratamiento específico que necesitaba y no se ha visto con perspectiva de género y con perspectiva de infancia, ¿no?, el tratamiento que hace el Código Penal de este delito, del delito de impago de pensiones, porque si se hubiera hecho hace muchos años, se hubiera visto como pues es una de las principales armas de rendición, digamos, o de asegurar la dependencia económica y el control económico de las mujeres. Esto desde el punto de vista social. Desde el punto de vista jurídico necesitábamos un paso al frente por parte de los políticos y también por parte del legislador. Existe una obligación jurídica internacional. El Consejo de Europa nos impuso ya en el año 2011, a través del Convenio de Estambul, un concepto amplio de violencia contra las mujeres, en el que se incluía la violencia económica como una modalidad de la violencia que se ejerce contra nosotras. En nuestra ley integral, de la que ahora pues se han cumplido 20 años, no se reconoce la violencia. Bueno, para empezar, la violencia de género se reconoce como una parte chiquita, digamos, dentro de todo ese marasmo de violencia contra las mujeres, que sí tiene reconocimiento internacional. Y luego, en nuestra ley del año 2004 se reconoce la violencia psicológica, la física y la sexual, pero en ningún caso la violencia económica. Existe la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a lo que nos dice primero el Consejo de Europa y ahora ya también la Unión Europea, a través de la Directiva 1385 del año 2024. Ha sido pues tanto el año pasado como un año, digamos, de celebración, entre comillas, por los hitos jurídicos que ha habido en el ámbito internacional e incluso en el nacional en materia de violencia de género, ¿no? Se ha dado un paso al frente, usted lo decía, Lucía, magistrada, pero quiero que estemos también en la realidad social, y Begoña la conoce bien. Se ha dado también un paso al frente contra la violencia vicaria después de un año terrible. Begoña, supongo que has conocido muchas historias
historias sobre esto. ¿Cómo valoras que ya haya ese consenso político para renovar este pacto de Estado? Bueno, pues la verdad es que la valoración es bastante positiva. Al final se ha imperado por la necesidad, ¿no?, del presente, de esa realidad, de esos relatos vivos, de esos testimonios que nos llegan día a día, por desgracia, a los centros de protección. También la consideración al final de esos menores, hijos e hijas, en diferentes circunstancias, que están puestos también en el centro, ¿no? Que hace años pues no se miraba con ese signo tan importante de ser víctimas también al final directa de la situación generada por parte del agresor, ¿no?, por parte del padre en este caso. Son hitos, como bien dice la magistrada, que se van cumpliendo justo por necesidad. Serán suficientes cuando esto vaya verdaderamente aminorándose, cuando vayan atenuándose y vayan desapareciendo los números y las estadísticas que, sinceramente, pese a que estas medidas son esperanzadoras y que nos dan mucha luz al camino de la protección de las mujeres víctimas, nos siguen, bueno, pues por desgracia, llegando cada día casos y más casos de mujeres y jóvenes, sobre todo, que se encuentran en situaciones muy difíciles y que se encuentran con la necesidad imperiosa de estar en centros de acogida y de protección, deslocalizadas de sus familias nucleares, de su familia extensa, y que simplemente lo que quieren es tener la libertad de poder vivir. La verdad es que es un momento de poder rendir homenaje, ¿no?, a que esto salga a la luz, que el nuevo Pacto de Estado por estos nuevos 5 años se renueve con esas nuevas medidas, ¿no?, con esa inyección también económica que nos va a poder hacer seguir dando la gestión de una buena prestación de servicios a cada una de las mujeres que nos llegan a nuestros recursos. Y bueno, sobre todo en este caso, en el caso de los menores, que es una preocupación imperiosa, ponerlos en el centro de la escucha, en el centro de esa mirada apreciativa a nivel judicial, en el centro de esa mirada apreciativa a nivel psicosocial. Para nosotros es muy importante, porque después lo que hagamos con esos menores en un momento clave de su vida será también lo que podamos producir en su futuro. Lo que podamos hacer que no caigan, que no reproduzcan patrones, que no se caigan en ninguna parte de su sistema de crecimiento, de su carrera y de su proyecto vital. Es muy importante que se les tenga en consideración de una manera clave y clara. Hay un asunto, Lucía, magistrada, que ha quedado fuera. El pacto incluye la aprobación urgente de la ley contra la trata, pero se ha quedado fuera la prostitución en los partidos, incluso dentro de los propios partidos, en el Partido Socialista y en otros. Hay debate interno acerca de esto. ¿A ustedes qué les parece? Y bueno, ¿qué les parece que esto ha quedado fuera? No sé si se queda de alguna forma ese vacío todavía. Bueno, al final es algo que va quedando siempre pendiente y sobre lo que no existe acuerdo. Existe un gran debate social en relación a esta cuestión y bueno, supongo que llegará un momento en el que, habrá que asumir la necesidad de dar una salida, una cobertura jurídica a esta situación, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, desde el feminismo se reivindica la protección de los derechos de las mujeres y desde luego el abolicionismo es algo que tiene pues bastante raigambre en el feminismo y que se le debe dar también una respuesta, ¿no? Sin olvidar también pues aquellas otras situaciones que también merezcan darle seguridad jurídica, ¿no? Begoña Arana, ¿usted considera que el pacto está completo o que podría mejorarse? Bueno, me quedo con esta última pregunta que usted hace sobre la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de seres humanos. Para mí es una de las especialidades que cubrimos y que trabajamos desde hace muchísimos años intensamente en esta lucha contra la trata desde Betania.
y para mí creo que es una referencia que esto debe de cumplirse, de cubrirse. Sabemos que se está trabajando intensamente, pero nos preocupa bueno, pues que los mecanismos ahora mismo no son todos los adecuados que deben de ser, ¿no?, con respecto a esta lucha, y por eso la necesidad de tener la ley sobre la mesa, ¿no? Poner en marcha muchísimos servicios, aumentar la sensibilización, la concienciación y, por supuesto, tener también ahí la cobertura con respecto al tema de la prostitución. España, entiendo que a pesar de tener una situación con respecto al consumo de la prostitución bastante escandalosa con respecto al resto de Europa y el resto del mundo, que nos posiciona como primer país consumidor de prostitución de Europa y segundo del mundo, pues eso nos hace tener que invertir esfuerzos grandes en el rechazo social y en el rechazo conductual con respecto al tema de la prostitución. Cristina. Y esto lo uno... Sí, acabe. Esto lo quiero unir a que al final que sepamos todos que la prostitución y la trata es exactamente lo mismo. La prostitución alimenta la trata y la trata es alimentada por la prostitución. Hay un hilo muy fino que parece que las separa, pero exactamente es lo mismo. El 98% de las mujeres son prostituidas de forma no voluntaria, y ahí me quedo. Cristina. Sí, yo quería sobre dos cuestiones que abordaban mucho lo que podemos llamar el feminismo tradicional, y que era el tema de la prostitución y el tema también de la gestación subrogada o vientres de alquiler, que son dos cuestiones todavía pendientes de un debate en profundidad en este país. El de la prostitución, se ha recordado un dato espeluznante, que somos efectivamente de los primeros países en consumo de prostitución y en consumo también de pornografía a edades cada vez más tempranas. Pero, ¿cuál es la causa final de que la cuestión, por ejemplo, de la prostitución, que el propio PSOE había llevado algún documento en este sentido en sus congresos, que incluso parecía que había un acercamiento entre PP y PSOE para sacar adelante una medida, porque no todos los socios del PSOE abordan la cuestión de la prostitución de la misma manera, porque parece que hay una especie de nuevo feminismo que ve la prostitución de otra forma? ¿Por qué no se termina de avanzar? ¿Porque hay una división exactamente entre lo que puede ser un feminismo clásico y un nuevo feminismo sobre estos temas? Lucía, por ejemplo. Sí, perdón. Sí, pues no lo sé, realmente no lo sé. Desde el punto de vista judicial no lo sé. Sí que sería deseable el que pudiéramos contar con herramientas jurídicas complejas, como es este fenómeno, para dar respuesta a esta realidad, ¿no? Que al final no es solamente hablar de trata o de prostitución, sino de un complejo sistema delincuencial que al final tiene implicaciones con delitos de blanqueo de capitales, con delincuencia organizada, en fin. No es simplemente un problema que se pueda quedar circunscrito, digamos, a un debate feminista, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión, creo, es un asunto público, es una cuestión de orden público al final, ¿no? El dejando a un lado cualquier otro interés que pueda existir, el dar cobertura a algo que está afectando y profundamente a los derechos de las mujeres, ¿no? Y además en muchas ocasiones son mujeres que ya están de por sí desprovistas de derechos, con lo cual el no tener un amparo jurídico o no tener un respaldo de las instituciones pues supone una merma todavía más profunda de esta situación que están viviendo. Begoña, no sé si quería usted añadir algo más. Sí, bueno, con referencia a lo que está pasando, ¿no?, en España con las mujeres prostituidas, con la trata, con la situación también de las chicas jóvenes españolas que están siendo víctimas de captación, engaño, traslado y explotación. Yo creo que tenemos que ser muy firmes, ¿no?, y que esto no es una cuestión solo de feminismo, es una cuestión de
país, de tomar decisiones y de mirar al frente y de saber decidir firmemente con lo que queremos con respecto a este delito, ¿no? Evidentemente tenemos que ser muy conscientes y muy coherentes de que hay que tomar muchas medidas claves, que obviamente no solo es tener por delante una ley, tenemos que tener no solo la ley integral contra la trata, tenemos que tener medidas efectivas, tenemos que tener capacidad de sensibilización de todos los operadores jurídicos, de todos los agentes públicos que están implicados dentro de estos delitos, tanto sanitarios como judiciales, como policiales, sensibilidad y sensibilización y concienciación con respecto a lo que estamos tratando. La situación en España es bastante complicada con respecto a la prostitución y la trata. Las cifras lo dicen, la identificación de cada una de las víctimas lo dice también. Los testimonios de cada una de ellas también comunican, hablan y evidentemente nos dan muchísima información, y tenemos un problema social bastante gordo que creo que nos debemos de implicar absolutamente todos, no solo los que operamos en el día a día en la lucha preventiva, en la lucha en la protección y en la lucha en la actuación con este delito, ¿no? Asuntos por... Debemos de ser... Sí, eso, debemos de ser muy conscientes de que esto debe de cubrirse, esta necesidad, dentro de muy poco, porque cada vez más la violencia en la prostitución y la trata está siendo más severa y en edades más tempranas. Y fruto de ello, no, como digo y me reitero, por último, es que no es solo en la ley. Tenemos que tomar medidas grandes y efectivas a través de la educación, a través de la sensibilización en edades tempranas, para que el futuro de los jóvenes que lleguen en las próximas generaciones de pistas y de cambios sistémicos reales al problema que tenemos en el presente. Asuntos por resolver sin duda, pero hoy vamos a quedarnos también con lo que se ha aprobado hoy, porque al final ha habido ese acuerdo. Vamos a quedarnos también en positivo. Hay un debate sin duda sobre la prostitución, sobre los vientres de alquiler o gestación subrogada, pero hoy nos quedamos también con ese acuerdo y ese asunto positivo, ese triunfar de la política en esto, porque ya está prácticamente armado ese consenso que va a suponer más presupuesto, 460 medidas, lo decíamos. Se reconocen violencias derivadas como la económica, la vicaria, la digital y, bueno, faltan todavía los filtros parlamentarios, pero hay motivos para cierto optimismo. Lo han comentado en este 24 horas en directo Lucía Viles, magistrada vocal del Consejo General del Poder Judicial. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Y Begoña Arana, directora de Nuevo Hogar Betania. Gracias, Begoña, buenas noches.